Todavía recuerdo cómo su voz tembló cuando lo dijo. Las palabras se escaparon como una súplica envuelta en una advertencia. No viste nada, ¿verdad?, susurró, con la mano aferrando la cortina tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Me quedé allí, congelado, el corazón golpeando en el pecho, sabiendo perfectamente que había visto algo que no debía. Ese momento, esa única frase, lo cambió todo para mí. No fue solo una pregunta. Fue una puerta que no podía volver a cerrar. Un secreto que no podía desver. Y ahora, años después, estoy por fin listo para contarte lo que pasó. No porque quiera, sino porque tengo que hacerlo. Esta es mi historia. Y es tan real como el suelo bajo mis pies. La he cargado como un peso sobre mis hombros. Una sombra que me sigue a todas partes. Y no puedo guardármela más. Necesito sacarla, compartirla. Aunque signifique revivir cada momento de aquella noche y los días que le siguieron. Era finales de verano, de esas tardes húmedas en que el aire se pega a la piel como algodón mojado, haciéndote sentir que caminas a través de melaza. Tenía 24 años, recién salido de la universidad, trabajando en un empleo sin futuro en una pequeña firma contable de un pueblo tan tranquilo que podías oír a los grillos conspirando. Su toma de poder. El pueblo no tenía mucho atractivo, apenas un puñado de tiendas descoloridas, una gasolinera que siempre olía a diésel, y un restaurante donde los vecinos se reunían a quejarse del tiempo o de la última mala idea del alcalde. Mi bloque de pisos estaba en las afueras, una reliquia decadente de los años 70 con la pintura desconchada y un patio que era más maleza que césped. Las paredes eran tan finas que podías oír a tu vecino estornudar, y todos parecían conocer los asuntos de los demás, lo quisieran o no. Yo me mantenía al margen, la mayoría del tiempo, intentando ahorrar lo suficiente para mudarme a algún sitio más grande, con más vida. Pero mi vecina Clara. Ella era diferente. Clara tenía poco más de 30. Con el pelo oscuro que siempre llevaba en un moño suelto, con mechones rebeldes que parecían imposibles de domar. Sus ojos eran lo que más me impresionaba. Eran profundos, casi atormentados, cargando un peso que no sabía identificar. Era educada pero distante. El tipo de persona que sonríe y asiente cuando te cruzas en el pasillo, pero nunca se detenía para una verdadera conversación. A veces intercambiábamos palabras sobre el tiempo, las tuberías ruidosas que retumbaban como si quisieran audicionar para una película de terror, o la última excusa del casero para no arreglar el tejado que goteaba. Pero nada más. Nunca me invitaba a entrar, nunca preguntaba por mi vida. Y tenía la sensación de que lo prefería así. Como si estuviera guardando algo o quizá escondiéndose de ello. Yo no insistía. Figuraba que todo el mundo tiene sus razones para mantener las distancias. Pero aquella noche, todo cambió. Había llegado tarde del trabajo, sobre las 9, agotado tras un día de números y esquivar los correos pasivo-agresivos de mi jefe sobre plazos que ya había cumplido. Mi apartamento estaba sofocante, de ese calor que hace que sientas que respiras a través de una toalla húmeda. Así que abrí la ventana para dejar entrar algo de aire. El patio de abajo estaba oscuro, solo unas farolas parpadeantes proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado. Fue entonces cuando noté la ventana de Clara enfrente, a unos 6 metros de la mía. Sus cortinas solían estar cerradas, como si no quisiera que nadie se asomara a su vida.
Pero aquella noche estaban abiertas, y su salón iluminado, como un escenario en una obra para la que no me habían invitado. No quise mirar. Lo juro. Solo me asomé, intentando cazar algo de brisa cuando la vi. Caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, la otra mano gesticulando con furia, como si discutiera con alguien que no cedía. Parecía alterada, casi frenética. Sus movimientos bruscos y tensos. No podía oír lo que decía, pero su lenguaje corporal gritaba. Tensión. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que debía cerrar la ventana y seguir con mi noche, pero me quedé mirando un segundo más, atrapado por la intensidad de la escena. Entonces lo vi a él. Un hombre alto, de hombros anchos, de pie en su salón. No me mostraba la cara, así que no pude verla, pero se notaba que estaba furioso. Los hombros tensos, las manos cerradas en puños. A los lados. No se movía, solo estaba allí. Como una estatua que irradiaba amenaza. Clara negaba con la cabeza, diciendo algo que no podía escuchar, cada vez más desesperada en sus gestos. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de curiosidad e inquietud. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba ella tan alterada? Sabía que debía apartarme, pero era como si mis ojos estuvieran pegados a la escena. Entonces Clara giró hacia la ventana y nuestras miradas se cruzaron un segundo. Mi corazón se detuvo. Fue como si me hubiera sorprendido con las manos en la masa. Como si hubiera estado espiando a propósito en vez de haberme topado con ello por casualidad. El estómago se me hundió y me aparté de golpe, apretándome contra la pared, respirando con dificultad. Me repetí que no me había visto, que era demasiado oscuro en mi apartamento, me dije. Estaba imaginando la manera en que su mirada se había clavado en la mía. Pero entonces escuché como su ventana se cerraba de golpe, el sonido seco y definitivo. Y cuando me atreví a mirar de nuevo, las cortinas estaban corridas, bloqueando la luz. Mi teléfono vibró sobre la encimera, haciéndome dar un salto. Lo cogí con las manos temblorosas y vi un mensaje de Clara. Ven ahora. Me quedé allí mirando el mensaje, la mente corriendo a 1000 por hora. ¿Por qué querría que fuera? No éramos amigos. No de verdad. Ni siquiera habíamos estado nunca dentro del apartamento del otro. Apenas la conocía más allá de esas conversaciones fugaces en el pasillo. Pero había algo en la forma en que me miró a través de la ventana. Algo urgente, casi desesperado, que me hizo apretar el pecho. Intenté convencerme de que era una mala idea, pero la curiosidad, o tal vez la culpa, pudieron más. Cogí las llaves. Me puse los zapatos y crucé el patio, con el pulso retumbando en mis oídos como un tambor. Cuando llamé a su puerta, se abrió casi de inmediato, como si hubiera estado de pie allí, esperando. Clara se veía diferente de cerca. Más pálida, los ojos rojos. Como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. Su pelo estaba más desordenado que de costumbre, con mechones sueltos, cayéndole alrededor del rostro. Entra, dijo, con la voz baja, casi un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírla. Entré y ella cerró la puerta detrás de mí, echando el cerrojo. Con un movimiento rápido de muñeca. Su apartamento estaba desnudo, casi vacío, un sofá gastado, una mesa de centro con un borde desconchado y unas cuantas cajas de cartón apiladas en una esquina, como si siempre estuviera a medio preparar una huida. El aire se sentía denso, cargado de algo que no sabía nombrar. Como la resaca de una tormenta que aún no se había disipado. No viste nada, ¿verdad? Dijo, girándose hacia mí, con las manos retorciendo el borde de la cortina que acababa de cerrar. Su voz sonaba firme, pero había un temblor debajo,
una grieta en su compostura. Abrí la boca para responder, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Quería decir que no, fingir que no había visto nada, hacer que aquel momento desapareciera. Pero la manera en que me miraba, como si pudiera verme por dentro, como si ya supiera la verdad, hizo que mentir fuera imposible. Te vi hablando con alguien, admití, en un susurro, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Su rostro se endureció y por un instante pensé que lloraría, gritaría. O me echaría. En lugar de eso, sacudió la cabeza, los labios apretados en una fina línea. No deberías haber estado mirando, dijo, con un tono afilado pero frágil, como si se sostuviera a duras penas. Sentí una punzada de culpa, ardiente y pesada en el pecho. No fue a propósito, balbuceé. Solo abría la ventana y, no lo sabía. Lo siento. ¿Quién era ese hombre? ¿Estás bien? No sabía por qué hice esa última pregunta. Simplemente se me escapó. Nacida de la preocupación que me roía desde que la vi caminar de un lado a otro. No contestó de inmediato. Se cruzó de brazos y empezó a pasear un poco también, sus zapatillas arrastrándose sobre la moqueta gastada. Parecía debatirse, decidiendo cuánto contarme, si es que me contaría algo. Finalmente, se detuvo y me miró, con una expresión dura pero frágil, como cristal a punto de resquebrajarse. Ese era mi hermano, dijo. Él está en problemas. Y ahora, porque lo viste, tú también podrías estarlo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? Mi mente se disparó, saltando entre cientos de posibilidades. Drogas, deudas, algo ilegal, algo peligroso. Quería preguntar, exigir respuestas, pero la manera en que me miraba, sus ojos, desafiándome a presionar más, me detuvo. Había algo en su expresión que me decía que no me daría más. No todavía. Quizás nunca. No diré nada, dije al final, intentando sonar tranquilizador, aunque la voz me tembló un poco. Lo prometo. Ella asintió, pero no hubo alivio en sus ojos, ni se suavizó su postura. No lo entiendes, respondió, bajando aún más la voz. No se trata de que tú te calles. Se trata de lo que él cree que viste. No entendía a qué se refería. No del todo. Pero el peso de sus palabras se me echó encima como una niebla espesa. No explicó nada más, y yo no tuve el valor de insistir. El aire en la habitación se volvió pesado, opresivo, como si nos aplastara a los dos. Me pidió que me fuera, con voz educada pero firme. Y así lo hice, con la cabeza dando vueltas mientras regresaba a mi apartamento. El patio se sentía más oscuro que antes, las sombras más profundas, y no pude sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Esa noche apenas dormí. Cada crujido del suelo, cada zumbido del frigorífico me hacía saltar. Seguía repasando sus palabras en mi cabeza. La manera en que había dicho problemas. La forma en que su hermano se había erguido en su salón. La manera en que sus ojos se habían enganchado a los míos. A través de la ventana. Me repetía que estaba exagerando. Que solo había sido un momento, que pasaría. Pero, en el fondo, sabía que no lo haría. A la mañana siguiente me desperté aturdido. Los ojos arenosos por la falta de sueño. Miré por mi ventana, medio esperando ver las cortinas de Clara abiertas. Pero seguían cerradas, su apartamento oscuro. Su coche ya no estaba en el aparcamiento. Y supuse que había salido temprano a trabajar. O quizá a ocuparse de lo que fuera con su hermano. Intenté seguir con mi día, ducharme. Desayunar un bol de cereales, ir a la oficina. Pero mi mente volvía una y otra vez a ella. Al llegar a casa aquella tarde, su coche se veía sin aparecer. Y su buzón empezaba a rebosar de folletos y sobres. Me dije que estaba ocupada, que volvería pronto.
Pero un nudo de preocupación empezó a formarse en mi estómago. Pasaron los días y no la vi. Sus cortinas se veían cerradas, su apartamento en silencio. Empecé a notar pequeños detalles. Como el patio parecía más callado sin sus idas y venidas. Como mis vecinos evitaban mencionarla. Cuando nos cruzábamos en el pasillo. Quería llamar a su puerta para ver si estaba bien. Pero algo me frenaba. Tal vez miedo. O tal vez el recuerdo de su voz diciéndome que no debía haber estado mirando. Una vez probé a llamarla. Pero su teléfono pasó directamente al buzón de voz. Y no dejé mensaje. ¿Qué podría decirle? Una semana después, volvía del trabajo. Con el maletín pesándome en la mano. Cuando vi a un hombre frente a su apartamento. No era su hermano, o al menos eso pensé. Era más bajo, delgado, con una gorra de béisbol. Calada hasta los ojos, ocultando su cara. Estaba llamando a su puerta, no fuerte. Pero con insistencia, como si estuviera seguro. De que había alguien dentro. Cuando me vio, se quedó helado. La mano detenida a medio golpe. Durante un instante nos quedamos mirándonos. Y luego se dio la vuelta y se marchó rápido. Con pasos cortos, como si no quisiera llamar la atención. Mi instinto me dijo que algo iba mal. Algo más que un vecino curioso o un repartidor. Saqué el móvil torpemente y volví a llamar a Clara. De nuevo, buzón de voz. Esta vez dejé un mensaje, intentando sonar casual. Aunque la voz se me quebró un poco. Hola, soy yo. Solo quería saber cómo estás. Hace días que no te veo. ¿Todo bien? Ella no devolvió la llamada. Seguí esperándola, revisando el móvil como una manía. Pero permaneció en silencio. 2 días después recibí un mensaje suyo. Encuéntrame en el diner de la Quinta Avenida, 8 de la tarde. No se lo digas a nadie. Mi primer instinto fue decir que no. Mantenerme alejado del lío en el que estuviera metida. No era un héroe, ni un detective de película. Que se lanza de cabeza al peligro. Solo era un tipo intentando pagar las facturas. Y mantener la cabeza baja. Pero no podía quitarme de encima la sensación. De que necesitaba ayuda. Y, de algún modo, ya estaba metido en esto. Quisiera o no. Así que fui. El diner de la Quinta Avenida era uno de esos locales antiguos. Con cabinas de vinilo pegajosas y una rocola. Que no funcionaba desde la administración Clinton. El aire olía a café quemado y patatas fritas grasientas. Y las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre mi cabeza. Clara ya estaba allí, sentada en un rincón al fondo. Con la capucha puesta, sujetando una taza de café. Que parecía frío. Se veía peor que antes, más delgada. Los pómulos más marcados. Los ojos moviéndose de un lado a otro. Como si esperara que alguien saltara sobre ella. Me deslicé en la cabina frente a ella. Las manos sudorosas, el corazón golpeando. Antes de que pudiera decir nada. Ella se inclinó hacia adelante, la voz apenas un susurro. Necesito que hagas algo por mí, dijo. Pero tienes que prometer que nunca se lo dirás a nadie. A nadie. Dudé, con la boca seca. No sabía lo que me pedía. Pero podía sentir su peso. Como una piedra hundiéndose en mi pecho. ¿Qué necesitas? Pregunté, con la voz temblorosa. Ella metió la mano en su bolso. Y sacó un pequeño sobresellado, blanco, sin nada escrito. Toma esto, dijo, deslizándolo por la mesa. Guárdalo a salvo. No lo abras. No se lo muestres a nadie. Si me pasa algo, sabrás qué hacer con él. Cogí el sobre, con las manos ligeramente temblorosas. Era ligero, casi sin peso. Pero se sentía pesado de una forma. Que nada tenía que ver con lo físico. Clara, ¿qué está pasando? Pregunté. La voz alzándose sin querer. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué estás tan asustada? ¿Qué hay aquí dentro? Ella negó con la cabeza, los labios apretados. Los ojos volviendo hacia la entrada del diner. Cuanto menos sepas, mejor, dijo. Solo guárdalo,
por favor. Quise discutir, exigir respuestas. Sacudirla hasta que hablara. Quise insistir hasta que me contara lo que estaba pasando. Pero la mirada en sus ojos me detuvo. No era solo miedo. Era resignación. Como si ya hubiera aceptado que algo terrible iba a suceder. Y no hubiera nada que pudiera hacer para evitarlo. Asentí, guardando el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. El papel crujiendo bajo mis dedos. De acuerdo, dije. Lo mantendré a salvo. Ella me regaló una pequeña sonrisa triste. De esas que no llegan a los ojos. Y luego se levantó. Tengo que irme, dijo. No me sigas y no me llames nunca más. La vi marcharse, con la capucha baja. Los pasos rápidos y decididos mientras desaparecía en la noche. Esa fue la última vez que la vi. Volví a casa, escondí el sobre en un cajón. Debajo de un montón de recibos viejos y correo basura. E intenté continuar con mi vida. Pero no podía dejar de pensar en ella. En el hombre de su apartamento. En el sobre que parecía quemar mi conciencia. Cada vez que abría ese cajón, lo veía allí. Simple, insignificante. Pero cargado de secretos que no estaba seguro de querer conocer. Unos días después, al volver del trabajo, noté un coche de policía aparcado frente al edificio. El corazón me dio un vuelco y reduje el paso. Intentando parecer casual. El casero estaba en el patio hablando con un agente. Gesticulando con vehemencia mientras se quejaba de algo. Alcancé a oír fragmentos de la conversación. El nombre de Clara, alquiler sin pagar. Nadie la había visto en semanas. El estómago se me revolvió y pensé en el sobre. En su advertencia de no contarle nada a nadie. Quise decir algo, contarle a la gente lo que sabía. Pero sus palabras resonaban en mi cabeza. No se lo digas a nadie. A nadie. Cerré la boca y entré en casa. Las manos temblorosas mientras echaba el cerrojo. Las semanas se convirtieron en meses. Y Clara nunca regresó. Su apartamento permaneció a oscuras. Su coche no volvió a aparecer. Y su bufón rebosó hasta que el casero lo vació. Empecé a investigar, con cautela al principio. Sin saber realmente qué buscaba. Busqué su nombre en Internet. En redes sociales, en noticias, en cualquier sitio. Que pudiera darme una pista sobre a dónde había ido. O qué le había pasado. No encontré nada. Ni perfiles, ni informes de persona desaparecida. Ni rastro alguno. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Como si nunca hubiera existido. Pero el sobre seguía allí. En mi cajón, recordándome esa noche. Y la promesa que le hice. Pensé en abrirlo cientos de veces. Cada vez que lo tenía entre los dedos. Mi corazón se aceleraba con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué habría dentro? ¿Una carta, una foto, algo ilegal, algo peligroso? Me decía que lo mantenía cerrado por respeto a Clara. Porque se lo había prometido. Pero en el fondo sabía la verdad. Estaba asustado. Asustado de lo que encontraría. Asustado de lo que significaría. Asustado de lo profundo que me arrastraría. A lo que fuera que ella estuviera huyendo. Una noche, unos 6 meses después. Llegué a casa y encontré la puerta de mi apartamento. Entreabierta. El corazón se me detuvo. Sabía que la había cerrado con llave. Era obsesivo con eso, sobre todo después de Clara. Me quedé quieto en el pasillo. Las llaves en la mano. Escuchando cualquier ruido dentro. Nada. Solo el zumbido del televisor del vecino. Empujé la puerta lentamente, conteniendo la respiración. Esperando encontrar a alguien allí. Pero el apartamento estaba vacío. Todo parecía normal, los platos en el fregadero. La pila de ropa en el sofá. Las facturas apiladas en la encimera. Todo excepto el cajón. Estaba ligeramente abierto. Y el sobre había desaparecido. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Rebusqué entre los recibos y papeles. Esperando haberlo movido sin darme cuenta. Pero sabía que no. Alguien había estado allí. Alguien que sabía exactamente qué buscaba.
Llamé a la policía, con la voz temblorosa mientras explicaba. Vinieron, tomaron nota. Buscaron signos de entrada forzada. No había ninguno. Ninguna cerradura rota. Ninguna ventana forzada. Nada desaparecido excepto aquel pequeño sobre. Lo catalogaron como un robo al azar. Y me aconsejaron cambiar la cerradura. Pero yo lo sabía, no había sido al azar. Alguien vino por ese sobre. Y sabía dónde encontrarlo. Empecé a dormir con un bate de béisbol al lado de la cama. Revisando las cerraduras 2 veces antes de acostarme. Sobresaltándome con cada ruido nocturno. Dejé de hablar con mis vecinos. Dejé de confiar en nadie. Vivía esperando que algo más pasara. Que alguien llamara a mi puerta. Que vinieran a buscarme. Pero nunca ocurrió. Los días se volvieron semanas. Las semanas meses. Los meses años. Han pasado 3 años y aún no sé qué fue de Clara. No sé quién era realmente su hermano. Ni qué clase de problemas tenía. No sé qué había en aquel sobre. O por qué alguien lo quería tanto como para entrar en mi casa. No sé si Clara sigue ahí fuera. A salvo, empezando una nueva vida bajo otro nombre. O si algo terrible le sucedió. Lo pienso cada día. Como un rompecabezas imposible de resolver. Recuerdo su voz. Su mirada cuando cerró la cortina. Y como dijo, no viste nada, ¿verdad? Ojalá pudiera volver atrás. Y decirle que no había visto nada. Ojalá no hubiera mirado por la ventana aquella noche. Pero lo hice. Y ahora me quedo con preguntas. Que probablemente nunca tendrán respuesta. Me he mudado desde entonces. A otro apartamento en otra ciudad. Intentando dejarlo atrás. Pero no es tan sencillo. El recuerdo de Clara, de aquella noche. Me sigue a todas partes. Veo su rostro en desconocidos. Escucho su voz en los silencios antes de dormir. Sigo esperando recibir una llamada, un mensaje, algo. Pero nunca llega. Solo silencio. Te lo cuento ahora porque necesito soltarlo. Necesito dejar de mirar por encima del hombro. Esperando que vengan a por mí. Necesito dejar de repasar esa noche en mi cabeza. Preguntándome qué podría haber hecho diferente. Qué podría haber dicho para que confiara en mí. Lo suficiente como para contarme la verdad. Quizá Clara esté por ahí. A salvo, con una nueva vida y un nuevo nombre. Quizá no. Todo lo que sé es que hice una promesa. Y la cumplí lo mejor que pude. Pero ya no puedo cargarla. Es demasiado. Así que aquí está la verdad. Toda la que tengo. No sé si servirá de algo. O si alguien me creerá. Pero tenía que contarla. Por ella, por mí. Por la parte de mí que aún está de pie en aquel patio. Mirando su ventana. Deseando haber apartado la mirada. Si me oyes, Clara, donde sea que estés. Espero que estés bien. Espero que encontrases una salida. A los problemas en los que estabas metida. Y espero que entiendas por qué tuve que contar esta historia. No sé si hice lo correcto guardando aquel sobre tanto tiempo. O si debería haberlo abierto. O entregado a la policía. O hecho algo distinto. Todo lo que sé es que vi algo que no debía ver. Y me ha cambiado en formas. Que aún estoy intentando comprender. No sé si alguna vez encontraré paz con ello. Pero contártelo, sacarlo fuera. Se siente como un comienzo. Quizá ahora pueda, por fin, empezar a soltarlo.